Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video que les voy a estar mostrando algo un poco diferente a mi contenido habitual. Bueno, es algo relacionado, pero no es tan técnico o algo enfocado a soluciones ya para algo más productivo. Sino esto es más que todo, este video es para que ustedes vayan viendo cómo empezar a investigar por su propia cuenta, cómo ser autodidacta y básicamente, como dice el título, cómo saber el tamaño de un archivo, de un archivo remoto. En esta ocasión vamos a estar interactuando con páginas web, o mejor dicho, los archivos que hay dentro de una página web. Entonces, ya yo tengo un navegador con el que voy a estar dando ejemplo y la información base con que ustedes pueden empezar a investigar. Y van a ver que ni siquiera se necesita investigar más allá de otras páginas, que usualmente también debería ser recomendable para extender más su conocimiento. Pero voy a estar hablando con herramientas básicas. En esta ocasión tengo el ejemplo de la página de Debian.org. Como sabemos, una página web tiene imágenes, archivos, scripts y demás cosas. Y esto lo pueden investigar, por ejemplo, si nuestro objetivo es saber cuánto pesa un archivo de una página web. En esta ocasión podemos investigar cómo se hace una página web, qué es lo que necesita, y ahí uno puede aprender sobre HTML, CSS, JavaScript y cómo hacer su página web. Entonces aquí ya tenemos uno y podemos ver que hay imágenes, hay texto, hay iconos y demás cosas. Entonces vamos a estar haciendo una herramienta que nos permita saber el tamaño de un archivo, de un archivo en la web. ¿Ya? Bueno, en esta ocasión yo voy a estar dando este ejemplo utilizando esta imagen. Aquí lo tengo en pantalla, bueno, en una pestaña aparte, y podemos visualizar que es este archivo. Y ya tenemos su enlace directo de ese archivo. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos a saber? Vamos a tener que aprender cómo podemos interactuar con una página. Y ahí es cuando empezamos a conocer qué son los navegadores y llegamos a un punto en el que vamos a topar con lo que son las cabeceras HTTP. Y bueno, con las cabeceras HTTP, bueno, vamos a investigar. Por ejemplo, aquí podemos visualizar, tenemos un anexo que dice cabeceras HTTP. Las cabeceras HTTP son los parámetros que se envían en una petición o respuesta HTTP al cliente o al servidor para proporcionar información esencial sobre la transacción en curso. Estas cabeceras proporcionan información mediante sintaxis, cabecera, valor y son enviadas automáticamente por el navegador o el servidor web. Entonces, como ya sabemos, pueden ser enviados desde un navegador o servidor web. Y aquí tenemos todas las opciones o las nombres cabecera, la descripción sobre lo que hace y un ejemplo y el estado. En esta ocasión, para saber un poco más acerca del tamaño de los archivos, tenemos que saber que la cabecera, el nombre de la cabecera sería content length. Esta acá tiene su descripción que dice el tamaño del contenido de la petición en bytes. Acuérdense que el tamaño es en bytes, entonces aquí hay un ejemplo sobre el parámetro content length y 348 bytes. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos es saber cómo interactuar con esto. Obviamente con esto, por ejemplo, lo podemos ver en el navegador. Entonces nosotros, como tenemos un navegador, vamos a utilizar la herramienta de desarrollo que tiene eh, los navegadores, en este caso Presidente F12, y tenemos aquí la opción de elementos y demás cositas. En la parte de network yo voy a recargar, aquí podemos ver que las imágenes que se cargan. Bueno, aquí por ejemplo me indica que el archivo defcon tiene un tamaño de 223 bytes, pero si acercamos el puntero podemos visualizar que tenemos el tamaño del recurso es de 450 kilobytes. Si queremos más o menos limpiar y podemos volver a cargar, podemos control shift R y se va a cargar con el tamaño ideal. En este caso aquí podemos ver 458 o 457 kilobytes, que eso puede variar o nos da a entender que hay unos decimales por ahí que están bailando. Y tenemos un favicon, que en este caso es el icono. Podemos visualizar que es básicamente esto de acá, que pesa 6.1 kilobytes. Entonces, o 6.1 KB. Vamos a decirlo por KB o MB. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros en el navegador podemos visualizar eh, lo que son las cabeceras HTTP presionando sobre uno de ellos, un elemento por ejemplo. Podemos presionar acá y nos despliega esta opción de headers. Vamos a hacer un poquito más cercano.
Vamos a hacerlo un poquito más grande, perdón. Ahí. Entonces, estos son los headers en las cabeceras. Acá lo que nos interesa más que todo es el que dice response. ¿Por qué el response? Porque este archivo no está, o no, nosotros no lo enviamos como cliente, sino el servidor. Entonces, esto acá es una respuesta del servidor. Entonces, aquí podemos ver que hay nombres, ¿no? de lo que es. Y podemos visualizar acá que tenemos content length. Aquí nos dice que son 456.946 bytes. Entonces esto acá ya sabemos que es una unidad de byte y podemos visualizarlo. Entonces podemos comprender eso. Ahora nosotros, para poder trabajar sobre esa unidad, podemos decir que, o cómo podemos saber el peso, básicamente tenemos que saber cómo convertir estas unidades. En este caso seguimos en la Wikipedia. Como pueden ver, todavía no estoy saliendo a otras páginas, simplemente son Wikipedia. Y podemos investigar acerca de lo que son bytes. Aquí dice: un byte u octeto es una unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones, y está compuesta por un conjunto ordenado de 8 bits. Ahí pueden explicarse sobre más conceptos, y dice que un byte es una unidad de información formada por una secuencia de bits adyacente, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información aquí que yo les recomiendo leer. Hay un poco de historia, las controversias, lo que son bits, octetos, los múltiplos de byte en este caso. Pero de forma resumida vamos a centrarnos en esta parte de acá. De forma resumida dice byte o octeto. Aquí nos dice que el estándar actual es de la norma ISO IEC 80013. Y si nosotros acercamos qué es la ISO IEC, básicamente dice es el estándar internacional dependiendo de la organización responsable. La magnitud básica la magnitud dice múltiplos de bits, símbolo B de byte, nombrada con el honor de IS, en este caso es la Comisión Electrotécnica Internacional. Y básicamente las equivalencias son de bit, y un byte es equivalente a 8 bits. ¿Ya? Aquí nos dice que hay un múltiplo de bytes. En este caso hay dos formas de interactuar con esto. Básicamente aquí nos dice que existe el sistema internacional, que en este caso es por decimal, y básicamente es un equivalente a decir kilobyte. ¿Y cuánto sería un kilobyte? 10 elevado a 3. Si nosotros sacamos calculadora, vamos a hacer calculadora, podemos decirle 10 elevado a 3, podemos decir que son 1000. Entonces un kilobyte son 1000 bytes, ¿ya? Entonces ese es el sistema internacional. Ahora, por la norma de ISO IEC, en este caso el estándar internacional, decimos kibibytes, que en este caso KIB, 2 elevado a 10. Entonces, ¿cuánto sería eso? Por ejemplo, le decimos 2 elevado a 10 y sería un total de 1024 bits, o bytes, perdón. Ya, 1024 bytes. Entonces, si queremos megabits, por ejemplo, tenemos que poner 2 elevado a 20. 2 elevado a 20. Fíjense que va incrementando, y ahí sería el equivalente en bytes. Pero básicamente, para hacer un resumen, sería por ejemplo 2 elevado a 10, obviamente por 10, digamos. Acá sería 10 por 10. No, perdón, no. Entonces serían esas dos unidades en el concepto de 2 elevado a 10 y 10 elevado a 3. Pero aquí me estaba confundiendo en el último cálculo. Entonces eso sería. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Ya nosotros estamos entendiendo cómo hacer las conversiones por sus unidades. Aquí sale 10, 20, demás. A ver, uno es por 1024, este es un equivalente a 1024, esto sería el doble. No el doble, sino elevado a 20 y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a hacer una herramienta que nos permita hacer la conversión de los bytes en kilobyte o megabyte o gigabyte. Ese es el enfoque de las unidades principales que queremos empezar a traducir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que obtener la URL. En este caso podemos darle clic derecho y copiar la dirección del enlace, por ejemplo, y ya podríamos recibir, o simplemente podemos copiar esto. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con los cabeceras HTTP y demás cositas? En Linux existen comandos como wget o wget y curl, por ejemplo. Hay otros más también, pero esos serían los más conocidos. Y yo les voy a estar mostrando un ejemplo acá.
y aquí vamos a ponerle site. Bueno, está mal esto, o sea, no es que está mal, sino es el nombre. No, bueno, no se me ocurrió ponerle, pero aquí en este directorio vamos a estar interactuando. Primero vamos a ir conociendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Ya, nosotros, por ejemplo, vamos a estar utilizando curl, que sería el comando. Esto nos permite hacer muchas cosas para interactuar en la red, para descargar o subir cosas. Hay muchas opciones y de las cuales yo quiero trabajar con los headers. Entonces, el curl, hay un parámetro que se llama i. Esto lo pueden ver con el hit, fíjense. Muestra la información, solamente muestra información del documento, en este caso los hits. Y yo simplemente le hago curl -in y le pongo el enlace. En este caso copio el enlace del archivo y podemos visualizar que ya nos aparece acá el hit, HTTP 2, 200 y demás cosas. Y aquí lo que nos interesa sería el content length. Nosotros podemos filtrar esta opción de acá de la siguiente manera. Podemos decirle grep content length. Y fíjense que ahorita ya nos aparece este filtro, pero fíjense que también nos aparecen estas opciones. Ustedes pueden investigar cómo funciona curl y también otras opciones, pero yo para ir adentrarles un poquito, vamos a llegar a un punto en el que tenemos que utilizar el parámetro "-s", que es el modo silent. En este caso sería de esta manera. Entonces fíjense que ya nosotros estamos filtrando la información, ya no nos sale con más cosas. Ahora lo que nos interesa es sacar este valor, este campo acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente nosotros lo hacemos con, vamos a poner pipe de vuelta y vamos a utilizar awk entre comillas, y entre estas opciones vamos a hacer un print y vamos a decirle que sacamos el segundo campo. Entonces aquí vamos a poder verificar que ya tenemos estas opciones. Ahora, algo para tomar en cuenta, vamos a eliminar un tema de los carros. Es más fácil utilizar la opción del parámetro, el tr. En este caso, por ejemplo, ya tenemos esto, vamos a decir tr-d y que nos elimine el parámetro -d. Este es para que elimine cualquier otro tipo de cosas o caracteres diferentes, que en este caso puede interpretarse mal. Y ya con eso tendríamos un ejemplo del valor. Seguido de esto, nosotros tenemos que aprender a almacenarlo en una variable. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en todo esto podemos encerrar en paréntesis y decirle, por ejemplo, size, size in bytes. Ahí está. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es básicamente toda esta salida de acá, lo vamos a almacenar en la variable size in bytes, ¿ya? Entonces agarramos esto y básicamente ya tenemos el valor. A ver. Fíjense que ya tenemos esta variable, entonces ya con eso debería estar. No deberíamos tener ningún problema con empezar a procesar con esta información. Entonces yo voy a ir creando un archivito para copiar esto acá. Vamos a estar haciendo esto, vamos a copiar acá para que podamos empezar a interactuar con el tema de lo que son los scripts. Entonces vamos a crear un archivo que se llama checkSize. Va a ser un script en bash. Vamos a poner esto. Y podemos visualizar que aquí ya tenemos, por ejemplo, toda esta información. Obviamente nosotros, para mejorar esto, lo que vamos a hacer, en vez de que nosotros tengamos un directorio fijo, lo que vamos a hacer es simplemente conocer un poco más sobre Linux y básicamente vamos a utilizar el signo $1. Esto nos va a permitir que en el momento de ejecutar este script nosotros podamos setear primero la URL. Bueno, ejecutamos esto y después la URL y ya empieza a procesar este valor. Entonces ya con eso ya está, podemos verificar, hacemos un hecho a size, por ejemplo, in byte. Ahí. Vamos a darle guardar, vamos a darle que sí, ya está. Entonces va check size y en este caso vamos a copiar el URL y aquí ya podemos empezar a interactuar con el script. Ahí podemos visualizar que ya nos respondió y ahora podemos visualizar también que ya está tomando forma. Lo que nos faltaría sería ahora modificar, por ejemplo, cómo podemos trabajar con este valor. Nosotros vamos a estar haciendo lo siguiente, vamos a tener dos terminales acá.
Vamos a tener dos terminales, perdón. Una terminal para editar el archivo, check size, ahí está. Y nosotros vamos a estar trabajando así, de esta manera. Ya tenemos la variable ahí, ahora ya tenemos el tamaño en size, en la variable size, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer hecho, vamos a poner entre comillas, size in bytes en este caso. Como les mencioné, como son bytes, entonces tenemos que pasarlo a kilobyte, ¿cómo sería? O KB. Vamos a dividirlo entre 1024 y esto por lo menos debería respondernos en pantalla. Entonces aquí podemos visualizar que ya tenemos una división. Ahora, ¿qué nos faltaría? Sería hacer que esto se interprete o que se ejecute. Para eso está el comando BC, que nos permite la lectura de dicho archivo. Entonces aquí ya tenemos una variable, ¿no? O sea, unas opciones acá. Entonces nosotros ya podemos empezar a interactuar. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle así, vamos a decirle que esto va a ser en kilobytes. Acuérdense que es 1024, entonces vamos a decirle acá, en vez de hecho, vamos a decirle esta parte acá, acá, conversión de valores, bytes a kilobytes, acá ve. Ya, entonces aquí podemos visualizar que ya ejecutamos estas opciones. Nosotros tenemos que darle un valor, o bueno, almacenarlo. Entonces vamos a ponerle size kb, y esto acá lo vamos a almacenar en una variable que se llame, bueno, perdón, todo eso lo vamos a almacenar y vamos a hacer la prueba, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos una salida size in byte y aquí podemos darle otros valores. Si nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Calcular. Si sabemos que nosotros 512 lo dividimos entre 1024, por ejemplo, eso debería ser 0. Estos son kilobytes o kb, ¿ya? Lo dividimos en 1024 para saber cuánto es el megabyte, es 0,05 megabytes. Entonces, si decimos esos 0,5, perdón, 0,5, lo dividimos entre otros 1024, básicamente sería eso en megabytes. Aunque creo que esto sería más que todo en 0.5, 0.5 entre 1024. Ahí esto sería. Bueno, entonces ahí estamos viendo, básicamente sería seguir dividiendo. O para que se entienda, por ejemplo, un poco mejor, vamos a ponerlo 1024 bits o bytes, vamos a dividirlo entre 1024 bytes para que eso sea un equivalente a 1, ¿no ves? Eso sería un kilobyte. ¿Ya? Ahora, ese 1 kilobyte, ¿cómo lo representamos en megabyte? Entonces, ese 1 megabyte lo dividimos 1 dividido entre 1024 y básicamente sería el 0.001 megabyte o MB. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir haciendo una réplica, size MB por ejemplo, vamos a darle ahí y vamos a darle hecho, vamos a copiarlo directamente para que no podamos hacer nada más. Vamos a copiar esto, pero en esta ocasión yo le voy a dar acá un elevado a 2 porque vamos a hacerlo dos veces. Entonces, como les mencioné, eso sería la segunda vez. Aquí lo vamos a hacer de esta manera: byte a esto y después de esto a byte a MP. Ahí está, creo que está mejor. Entonces ya con esto sacaríamos, estos serían para los kilobytes. Aquí lo sacamos en bytes y después aquí lo pasamos en kilobyte y después aquí en megabyte. Y después aquí lo pasamos de byte a gigabyte. ¿Cómo sería gigabyte? Sería la tercera vuelta, dividirlo entre 1024. Entonces size GB. Vamos a poner lo mismo. Ahora vamos a poner esto acá. Vamos a pegarlo y básicamente en vez de 2 sería 3. Entonces ya nosotros tendríamos esto para poder empezar a trabajar.
Ahora ya tenemos tres valores. Tenemos size en KB, sería byte en MB y en GB. Ahora aquí por ejemplo podemos ir viendo cuánto sería. Por ejemplo, vamos a ver acá. Hecho, vamos a ponerla acá en KB es, y le ponemos coma y aquí size KB. Entonces esto es solamente un ejemplo para que se vaya viendo. Vamos a darle acá, acá, MB, y aquí también vamos a poner GB. Entonces vamos a darlo ahí, vamos a guardarlo y vamos a verificar esto. Vamos a darle la URL, vamos a copiar esto, bash check size, y podemos visualizar que nos aparece lo siguiente. Aquí por ejemplo hay un detalle que en kilobyte nos muestra que son 446. Perdón, este es en KB, ¿no? Perdón, estaba mal esta parte. Perdón, aquí dice KB y acá en GB, MB y KB. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, aquí por ejemplo ya podemos sacar las unidades que están acá. Obviamente en MB sería muy poquito. Vamos a estar viendo eso. Hay un detalle acá que les quiero mostrar. Básicamente sería trabajar con los decimales. Como podemos ver, no estamos trabajando con decimales. Para ello se recomienda utilizar este parámetro que es scale. Scale podemos darle 2 aquí. Para trabajar con decimales, scale igual 2. Este es para que nos permita trabajar con dos decimales. Scale igual 2. Ahí está. Entonces, ya con esto, por ejemplo, ya nos empieza a mostrar un poco más el decimal. Bueno, ahí creo que estamos acá, ¿ver? Size en kilobyte, más cosas. Perdón, es acá. Es en hecho. Sí, sí, acá es. Acá, esto acá lo vamos a pasar acá. A ver. Hecho, y dentro de hecho, aquí recién vamos a poner esto. Escale, vamos a borrar esto acá. Vamos a poner dentro de esta parte, aquí. Y vamos a poner dentro de... Ahora sí vamos a poder empezar a trabajar con las unidades o los decimales y ahí vamos a poder ver los cambios. Por ejemplo, estos son KB es 446.23. En MB sería 4.43, por ejemplo. Entonces eso sería más o menos un aproximado de cómo sería trabajar en estos aspectos. Entonces aquí por ejemplo ya tenemos las unidades, vamos a estar trabajando con esto, ya tenemos esta parte. Ahora nosotros tenemos que imprimir el tamaño deseado. En este caso por ejemplo vamos a estar haciendo if. Esto ya no sería necesario mostrar, ya no sería, simplemente un ejemplo para ir viendo. Pero nosotros tenemos que decirle if, y dentro de esto, dentro de lo que se va a hacer acá, tenemos que decirle acerca de la interpretación que se va a dar con la ejecución. Hecho, por ejemplo, tenemos que decirle acá una comparación, una condición entre size KB. Aquí le tenemos que decir que esto sea menor que 1024. Aquí, por ejemplo, y básicamente sería de esta manera. ¿Qué le estamos diciendo? Que el tamaño, si el tamaño en kilobyte es menor a 1024, perdón, aquí me falta un espacio, 1024, entonces va a ser la impresión ahí, y obviamente va a imprimirnos como salida lo que vendría siendo lo que es en kilobyte. Entonces vamos a decirle acá tamaño, por ejemplo, en KB, y aquí le ponemos CICE KB, ¿ya?
Obviamente aquí, por ejemplo, sería esto. Ahora, si nosotros queremos hacer la comparación de que sea en megabyte, por ejemplo, si no cumple con esto, si el tamaño de size es superior a esto, entonces esta condición dice, bueno, si esto no se cumple, entonces vamos a la otra condición, el if, perdón, que también sea responsable de hacer la comparación, en este caso, de hecho, por ejemplo, vamos a tener que imprimir acá. Dentro de hecho, por ejemplo, tenemos que ponerle el size mb. Si el size mb es menor que 1024, o sea que sería como una condición de mega. Si los 1024 megas no superan, entonces obviamente te estaría mostrando las unidades en megabyte y ya no superaría en gigabyte. Ahorita les voy a explicar. Entonces aquí ya tenemos el BC, por ejemplo, porque lo de interpretación. Aquí podemos ponerlo así, sin problema. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decirle hecho tamaño en MB. Y aquí le ponemos size MB. Ya. Aquí fíjense, aquí estamos ya haciendo unas condiciones. En este caso sería MB. Si en caso si en caso el valor que nosotros obtenemos es si es menor a 1024, en este caso como estamos comparando la variable KB, entonces vamos a estar en KB. Si el tamaño, si esto no se cumple, o sea, si esto supera a los 1024, entonces ya estamos hablando de en megabyte. Entonces los KB que estamos recibiendo, perdón, el tamaño de los MB, si es menos de 1024, entonces eso va a imprimir lo que sería siendo size MB. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque les digo, imagínense descargar un archivo donde simplemente te diga, eh, son, querés descargar un archivo de 3 gigas y medio, ¿ya? Entonces no vas a poner 3000 megas, 3500 megas, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo por decir, digamos. ¿Para qué vas a mostrar eso? Mejor mostrarlo en las unidades en gigabyte, digamos. Entonces sería lo ideal es, para este ejemplo sería estas condiciones, y si en caso no se cumple, por ejemplo, aquí podemos darle un else. Y aquí, por ejemplo, decimos simplemente tamaño en gigas, sería, por ejemplo, size header. Y aquí le ponemos fin. Entonces, ya aquí nosotros estamos haciendo las comparaciones de este archivo. Y aquí, obviamente, aquí, por ejemplo, ya estamos utilizando este archivo de acá, la variable. Entonces, lo vamos a guardar y, perdón, vamos a tenerlo acá. Y acá arriba lo vamos a editar, lo vamos a ejecutar. Bash check file, por ejemplo, y vamos a volver al archivo, y es lo que le decía. Aquí vamos a ejecutar, dice 1024, el mismo archivo directorio que pasó ahí. A ver, 16, 19, a ver, vamos a ver. 16, 19. Acá, ¿sí? Ya, hecho, aquí por ejemplo está entre comillas. En este caso es menor a 1024. Aquí me olvidé cerrarlo, ¿verdad? Aquí me olvidé cerrarlo, no era esta parte de acá. Perdón, era todo esto. Todo esto, acuérdense que era para las condiciones. Sabes que lo va, y esto acá es menor a 1024 y lo mismo, y imprime esto, ¿no? Para que lo hagamos un poco más legible de esta manera. Ya. Entonces, aquí el if, por ejemplo, esta parte de acá nos dice lo siguiente: compara el 1024, si los kilobytes no superan los 1024 kilobytes, se muestra en kilobytes. Y si supera, no tendría sentido mostrar 1025, mejor que diga un mega directamente, o uno y sus decimales. Entonces ya con esto debería ser, ya deberíamos tenerlo guardado. Ahí vamos a probar de vuelta. A ver, ahora podemos ver el tamaño en kilobytes sea 446.23. Entonces vamos a probar con otro archivo. En este caso tenemos acá un archivo Debian, una ISO. Vamos a actualizarlo. Y aparentemente se descarga este archivo. Entonces vamos a copiar la URL y vamos a utilizarlo. Bash check file, pegamos la ISO y aquí por ejemplo hay una sintaxis de error, tamaños en gigabyte. Entonces aquí podemos depurar, por ejemplo, con unos X. Y podemos ir viendo aquí, a ver, hace un cur, filtra algo pero no obtiene nada. Acá podemos ver un error. Entonces aquí probablemente sea el error. Entonces vamos a probar esto, vamos a verificar qué es lo que hace esto.
Y fíjense que aquí no nos muestra el tamaño del archivo, pero ¿por qué? Porque básicamente hay un parámetro que se llama location, en este caso localización, y aquí nos muestra otra ruta diferente a la ISO. Entonces, aquí que me voy con esto. Si ustedes investigan, van a poder visualizar que CUR no sigue los enlaces de redirección, cosa que, por ejemplo, con Wget sí se puede. Pero estamos haciéndolo con CUR. Entonces, lo único que tenemos que hacer es probar con el parámetro "-l" para hacer el seguimiento. Y ahí podemos visualizar que nos aparece ya dos headers. Vamos a hacerlo más grande. Aquí nos aparecía uno y ahora nos aparece uno y aparte nos aparece otro, ¿ya? En este otro ya nos aparece el content length, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya ahí recién entonces podemos decir en el script que aquí nos faltaría el parámetro "-l". Ahí está, "-l", ¿ve? Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en el parámetro aquí está content length en mayúscula y minúscula, pero aquí se está filtrando solamente en minúscula, entonces posiblemente tengamos un problema y mejor le añadimos el parámetro "-1". Una vez que guardamos, entonces vamos a probar esta vez y podemos visualizar que esta vez, a ver, creo que no está mal esto. Podemos verificar el de nuevo el script y vamos a ver que nos calcula esta vez con la unidad correspondiente, tamaño en GB 3.71. Entonces si nos vamos al sitio web, nos dice 3.7, obviamente, en este caso 71 GB puede ser. Nosotros aquí podemos, si queremos hacer algo similar, podríamos quitarle en vez de escala, por ejemplo, podemos cambiarle con 1, así, a ver, 1, 1 y aquí 1. Entonces ya esta escala ya debería estar y debería aparecernos como 3.7, ¿no? Entonces, fíjense que de esta manera podemos empezar a usar esta herramienta. Ya hicimos la prueba con archivos que están directamente enlazados y otras con que tienen una redirección. En este caso está apuntando a otro servidor, supongo que es para que no se sobrecargue. Creo que esta tecnología se llama son CDN, que permiten que se puedan descargar de diferentes mirrors para poder evitar una saturación del servidor en la parte de descarga. Entonces, esto sería algo interesante que puedan ir viendo, investigando. Fíjense que se puede trabajar con esto, podemos buscar sobre CUR, en este caso sobre su manual. Fíjense, el script incluso está un poco medio desastroso, pero podemos quitarles, por ejemplo, esta parte de hecho, podemos quitarle esta impresión de acá, a ver, contra esto, podemos quitarle esto, podemos quitarle esto, y fíjense que ya tenemos de byte a aquí, KB, a MB y a GB. Ya tenemos una escala, en este caso sería con 1, si queremos con 2 o queremos con los que necesitemos. Y ya con eso debería estar para poder interactuar, ¿no? Hacer con las condiciones. Si queremos agregar otras unidades, por ejemplo, ¿dónde están las unidades? Por ejemplo, gigabit, terabyte, TB. Entonces aquí, por ejemplo, sería otra diferencia de... sería utilizando lo mismo, pero con 4, si es que lo deseamos. Pero ya así sucesivamente para lo que falte o lo que se necesite hacer. Entonces aquí ya con eso ya debería estar. Fíjense que no es algo complicado, nos tomó varias cositas para investigar. Se puede aprender acerca sobre el tema de los bytes, sobre qué estándar se está utilizando, el tema de las cabeceras de HTTP. Hay mucha información que se puede estar procesando si es que queremos aprender a interactuar más con este tipo de cosas y a tener un cálculo sobre otro tipo de archivos. Entonces, nada, sería esto por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva de utilidad en algún momento o que aprendan a investigar, ¿no? A poder hacer sus propias herramientas, a tratar de mejorar y poder conocer más acerca sobre el sistema de Linux y las cosas que uno puede empezar a hacer y crear o desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, ya yo me voy despidiendo, espero que les haya gustado. Ah, supongo que es un poquito largo el video, así que bueno, la idea es que puedan aprender a investigar y nada. Espero subir más videos, ser un poco más constante en este tipo de cosas. Y nada, nos vemos en una siguiente ocasión y se cuidan todos. Chau, chau.